Si tu entrenador es un gordo, no debería ser tu entrenador. Tu entrenador tiene que ser alguien que te inspire a cambiar lo que tú eres actualmente. ¿Qué opinas, por ejemplo, tú de Andoni Fitness? En mi opinión profesional, Andoni es chuzado. Donde se pare, y no lo dudo, ¿Cómo te proyectas tú en los siguientes 3 años? voy a ser el entrenador más grande de Venezuela. Y punto. Y lo voy a decir así, si tú no tienes la ambición, si tú no tienes la expectativa, si tú no tienes la disciplina y la mentalidad para ser el número uno, nunca vas a pretender ser. Las fajas no sirven para nada. Las fajas sirven para que te pongas un vestido y te quede ajustado, para que el día de tu boda el vestido te quede bien, pero de resto no reducen la cintura. Los guantes tampoco te ayudan en el agarre y los cinturones no son esenciales dentro del entrenamiento. Bueno, muchachos, hoy en día estamos aquí con un invitado especial. En este caso es José Alejandro Díaz. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Todo fino. Y bueno, en este caso vamos a plantearle una serie de preguntas, ya que este canal también se trata del contenido fitness. Estamos también con Emilio por esta parte. ¿Y qué, por ejemplo, opinas tú acerca de los entrenadores en general, ya que eres un ser muy experimentado, que tiene aproximadamente más de 4 años entrenando, si mal no me equivoco? Entonces, ¿qué opinas tú exactamente de los entrenadores en general? Hoy en día están siendo tan efectivos como lo están demostrando en redes sociales, o aquellas personas que, ¿cuáles tú dirías que son las más indicadas para dar un entrenamiento efectivo a las personas hoy en día que, por ejemplo, buscan bajar de peso y estéticamente estar buenas, entre comillas? Bueno, como entrenador personal, primero hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. En mi presentación voy a decir que soy entrenador, tengo 5 certificaciones, varias de ellas son internacionales, un diplomado como entrenador deportivo. Entonces soy alguien que sabe lo que hace. Pero respondiendo a tu pregunta, si tu entrenador primeramente no tiene el conocimiento suficiente, no está certificado, no considero que debería ser una persona apta para entrenar a otras personas. Por lo menos algo que se ve mucho, sobre todo zona sur, nosotros somos de Venezuela, Portuguesa, Acarigua, es que la mayoría de entrenadores simplemente se basan en experiencia, en que entrené 1 o 2 años, aprendí algo sobre lo que era el entrenamiento general y ya pienso que soy entrenador. Cuando ser entrenador tiene que ser algo profesional, porque estamos hablando de una zona de salud. Si yo soy un entrenador y me llega un paciente con un asesorado, con artrosis, ostitis, osteoporosis o cualquier enfermedad, yo tengo que saber cómo actuar y cómo entrenar a esa persona en esas condiciones. Entonces, lo principal sería que ese entrenador primordialmente tiene que tener certificaciones. Personalmente recomiendo a Therapeutic, saludos a Therapeutic por allá. Ha sido una casa de estudio que ha demostrado que está al nivel y a la capacidad de ser una institución internacional y considero que es la mejor formación que se puede tener en Venezuela. Pero primordialmente, cada entrenador debe estar certificado, mínimamente. Segundo, aparte de las certificaciones que tiene que tener esa persona como entrenador, es muy importante de que predique con ejemplo. Si tu entrenador es un gordo, no debería ser tu entrenador. Y esto va a sonar muy polémico, pero yo tengo que vivir en base a mi ejemplo. Tu entrenador tiene que ser alguien que te inspire a cambiar lo que tú eres actualmente. Tu entrenador tiene que ser una persona que te lleve a tus objetivos. Por lo menos si mi entrenador no es alguien fuerte, si mi entrenador no se ve bien, si mi entrenador no se alimenta bien, ¿quién soy yo como entrenador para decirle a un asesorado que lo haga? ¿Sí? Primordialmente es el conocimiento, porque con eso yo me defiendo en el trabajo. Pero segundo es el ejemplo, la disciplina, en la que yo demuestro que mi trabajo vale lo que soy y lo que hago. Que tú me veas y sepas que soy un entrenador es algo muy importante. ¿Sí? Que te pregunten por tu físico, por tu alimentación, por tu disciplina y por tu entrenamiento. Y en cuanto más que todo a la metodología, por ejemplo, pesado y al fallo, una metodología que se ha visto muy hoy en día en redes sociales, yo creo que Emilio también la comparte bastante en este canal. Entonces, por ejemplo, esa metodología es buena para una mayor progresión, tanto en cargas de fuerza o estética. ¿Cuál es la diferencia entre la estética y las fuerzas? Diría por lo menos que hay una metodología para hallar un equilibrio entre ambas. Bueno, a lo mejor esto va a sonar demasiado polémico, pero la metodología pesado y al fallo no es la mejor de todas para generar ni fuerza ni hipertrofia. Considero que pesado y al fallo funciona muy bien cuando por lo menos eres un principiante.
Pero cuando eres una persona avanzada y toleras mayor cantidad de intensidad y volumen de trabajo, deberíamos tener en consideración lo que son las programaciones. Creo que esencialmente toda persona, aparte de verse bien, debe ser fuerte, porque esa transferencia de fuerza que yo tengo en los ejercicios compuestos, como puede ser un bench, una sentadilla o un deadlift, es muy importante porque son transmitidas directamente a estos ejercicios analíticos como la hack, como el press inclinado, como cualquier press hammer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablando ya desde esa base, es muy importante la programación dentro del entrenamiento. Por lo menos pesado y al fallo yo lo diría en ejercicios que no presenten un riesgo. Porque si yo me lanzo un pesado y al fallo en un press banca, hay un alto riesgo de que te caiga en el pecho, en el cuello. Por lo menos yo, y también considero que Emilio, son personas que si nos queda el press banca en el pecho, sabemos cómo bajarlo. Pero muchas personas que son principiantes no lo son, no lo saben. Entonces, considero que pesado y al fallo está bien dependiendo de cuánta tolerancia tengas al entrenamiento. Hay personas que les gusta entrenar así, eso no es que esté mal, pero no considero que sea la mejor metodología para generar hipertrofia ni fuerza. Siempre sería bueno tener un RIR 1 o un RIR 0, quizás 2. Pero lo más importante de todo es la programación. La mayoría de personas y la gran mayoría de entrenadores solamente van al gimnasio sin saber qué hacer, tratando de fatigar a una persona. Y ojo, fatigarte no significa que tu entrenamiento sea efectivo. Un entrenamiento efectivo tiene que haber progresión en cargas, tienes que crear un buen estímulo y tienes que crear buenas adaptaciones en el tiempo. Lo que significa que si yo voy a una extensión de cuádriceps y hago 30 repeticiones solo porque me duela, no significa que haya sido un entrenamiento efectivo. ¿Sí? Eh, Acababas de explicar el concepto del RIR, bueno, no explicar, sino estabas tocando el concepto del RIR en tu última explicación. ¿Qué le dirías a la audiencia? ¿Cómo explicarías a tu manera qué es cómo concibes tú el RIR? Bueno, el RIR vendría siendo las repeticiones que tenemos en reserva, ¿ok? Una repetición en reserva es que, por ejemplo, si tengo que hacer un set de 10 repeticiones a un RIR 2, significa que estoy en la capacidad motora y en la capacidad nerviosa de poder sacar 2 repeticiones más, pero no las hago y me las guardo, porque esto puede ser efectivo, ya que se ha demostrado que manteniendo ese RIR, puedo tener una mayor eficiencia en el entrenamiento, puedo tener una mejor recuperación a los días posteriores y puedo hacer que mis entrenamientos sean más efectivos. Ojo, conocer bien el RIR, porque por lo menos un RIR 0 significa que estuviste a nada de llegar al fallo, que si sacabas otra no te salía. Un RIR 1 significa que si sacabas la última repetición, quizás te salía o te salía recontraforzada, ¿sí? Entonces, yo no recomiendo en personas nuevas sacar RIR, sino entrenar en un alto umbral de intensidad, ¿sí? Ahora, si tú eres una persona avanzada y conoces muy bien cómo son tus palancas, cómo tú reaccionas a los estímulos y cómo puedes generar una buena tensión mecánica y cuántas repeticiones más puedes sacar, ahí sí te recomiendo sacar un RIR. Pero es muy importante conocerte a ti mismo para conocer tus límites. Hay personas que tienen mayor capacidad de resistencia al dolor, que tienen un umbral más alto del dolor y eso hace que puedan ser más tolerantes a RIR más altos, ¿sí? Para ti, yo por lo menos a la hora de entrenar siempre he considerado que la tensión mecánica es mi mayor arma a la hora de poder generar la mayor hipertrofia posible de mis músculos. Lo hago más que todo en mis programaciones de hipertrofia. Ahora, si quiero hacer fuerza, obviamente no lo tomo tanto en cuenta, sino me enfoco mucho más, por lo menos en el último concepto que sería mantener un RIR 2, un RIR 3 en ejercicios compuestos, en ejercicios analíticos podría aproximar eso a un RIR 1 o a un RIR 0, pero con pesos más pesados a menores repeticiones, bajando el tonelaje total del entrenamiento a nivel semanal. ¿Cómo explicarías tú el concepto de la tensión mecánica? Ese concepto tan famoso y que se ve en todo el internet, en todo el YouTube Fitness, comunidad fitness en general. Porque actualmente hay que admitir que la comunidad fitness pasó de una comunidad bastante informativa a una comunidad de morbo, una comunidad de básicamente plagio, morbo, odio, video reacciones. Haces algo, un canal de video reacción fitness. Sacas 200 en banca, un canal de video reacción fitness diciéndote que eres chuzado, una vaina así. Entonces, ¿cómo explicarías tú el concepto de la tensión mecánica? Bueno, la tensión mecánica es un concepto algo complejo, pero vamos a resumirlo en que la tensión mecánica es
esa fuerza motora que tú generas para mover cualquier tipo de carga. ¿Ok? Entonces, poniéndole en un término sencillo, la tensión mecánica es esa parte del estímulo que genera una contracción, tanto excéntrica como concéntrica, que se conocen como contracciones isotónicas. Bueno, la tensión mecánica solamente vendría siendo ese eje de fuerza que tú tienes la capacidad de generar en una carga externa. Entonces, teniendo eso en cuenta, diría que es muy importante la tensión mecánica. Hay muchas personas que entrenan sin saber lo que es la tensión mecánica, sin tener buena técnica, buenas palancas, y por eso es muy bueno o es muy importante tener a alguien que te las corrija, ¿sí? Porque obviamente entre mayor sea mi funcionalidad al momento de yo mover una carga, mayor tensión mecánica podría generar en ese movimiento. Entiendo. Con respecto a otros conceptos de la hipertrofia, ¿tú eres más de calcular el volumen en base a series efectivas semanales por grupo muscular o eres más de calcularlo como hacen más que todos los powerlifters, que es series de repeticiones por peso? ¿Tú eres de en qué estás más, a qué te inclinas más? Bueno, por lo menos a mis asesorados que hacen programaciones, series por repeticiones y peso es más sencillo, para que lo puedan entender de una forma más práctica. Tonelaje. Exactamente, tonelaje total. Pero, por lo menos, de hecho, incluso en mis programaciones de Power Building o en Powerlifting, sabes que siempre hay que tener una programación de fuerza y una de hipertrofia, ¿sí? Sí. Siempre tienen que estar separados porque aunque se relacionan directamente, es bueno que tengas foco en una y foco en otra después. Pero normalmente me baso en que si tal día en la programación de un SBD, que es lo más frecuente en una programación de fuerza, te toca X peso a tantas repeticiones, hacemos cierta progresión, nos enfrentamos a esa misma carga cuando lo volvamos a tocar y siento que es más práctico mover peso por repetición y series que mover tonelaje de total. Entiendo. La relación entre el peso y la grasa en sí para ti, ¿cómo definirías la diferencia que hay? Porque si mal no me equivoco, hay una diferencia abismal entre el peso corporal, cuál es tu peso, y la grasa que tú tengas acumulada en dicho cuerpo. Ejemplo, la gente que comúnmente hoy en día pesa 80 kilos, no sabe directamente que una persona también puede pesar 80 kilos y verse mucho mejor. Tú dices que eso influye bastante en lo que es la estética hoy en día, porque hay gente que confunde esa fase diciendo, si yo peso tanto, no voy a estar igual de estético como si pesara 20 kilos menos. ¿Cómo explicarías eso exactamente? Bueno, aquí hay que tener en cuenta el índice de masa muscular, porque dos personas pueden tener, ejemplo, 10 kilos por encima de lo que miden. Si yo mido 1,70 y peso 80 kilos, estoy en ese rango. Y uno tener sobrepeso, otro también, porque incluso en estas básculas digitales, cuando tú pesas más de lo que mides, algunas veces dicen que tienes sobrepeso, pero con un alta porcentaje de masa muscular. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo más importante a la hora de pesarte es ver cuánta masa muscular tienes, cuál es tu porcentaje de grasa y en base a eso ver tu cambio físico. Porque muchas personas, como tú lo dices, o sea, dicen, no, es que si peso tanto me voy a ver gordo. ¿Cuánta masa muscular vas a tener en ese peso? ¿Cuánta ganancia de masa muscular en un superávit calórico vas a ganar en ese proceso? ¿Ok? El cálculo nunca se debe hacer en esos números absolutos que sería básicamente lo que tú pesas. Exactamente, todo es relativo, porque incluso el factor genético es tan fuerte en este caso que hay personas que pueden medir lo mismo, pueden pesar lo mismo y una tener mayor índice de masa muscular que otra, ¿sí? Pero ya estamos hablando de factores externos que hablan ya más de todo de la genética, que es algo esencial dentro del entrenamiento, ¿ok? No todos los cuerpos son iguales, hay personas que tienen fémures largos, fémures cortos, parte de la tibia larga, corta, y eso también afecta en la forma en la que se proyecta la masa muscular en esa persona. Como por ejemplo la gente que hoy en día tenga bastante curiosidad acerca de un cuerpo que está chuzado, como se le dice hoy en día por X o Y razón, con un cuerpo natural. ¿Cuáles son los principales factores que tú consideras que es evidente cuando una persona se inyecta directamente testosterona, como por ejemplo a una persona que directamente no consume ningún tipo de esteroide o no se inyecta ningún tipo de esteroide? Por ejemplo, hay figuras públicas de hoy en día de diferentes países que en base a lo estético y lo enormes que se ven,
dentro de una cámara, la gente primeramente lo que hace es criticar diciendo, no, mira, este es principalmente mínimo testosterona, trembolona, dianabol, todos estos esteroides, y hay otros que evidentemente puede decir que son prodigios genéticos. ¿Qué opinas, por ejemplo, tú de Anthony Fitness? Bueno, en mi opinión profesional, Andoni es chuzado. Donde se pare, y no lo dudo. Pero ya va, Por más de que él no niegue, ¿chuzado o natural de Bilbao? Chuzado. por más de que él no niegue diciendo de que... Claro, ahora por ejemplo, tenemos que tener en cuenta algo principalmente, son los cambios extremos que se generan en un chuzado, un antes y un después. Cuando alguien se chuza a nivel androgénico, su cambio hormonal hace cambios gigantescos dentro de su cuerpo. Entonces, eso produce que los cambios sean demasiado rápidos, tanto en fuerza, en estética, en tamaño, en índice de masa muscular. Pero hay varias cosas que podemos usar. Por ejemplo, una persona cuando empieza con el uso de anabólicos, suelen los hombros sobresalirse mucho, la voz se engruesa mucho más, los trapecios, que son una de las partes más receptivas de estos anabólicos, empiezan a crecer, hay algunos que les salen muchas espinillas y hay algunos que ni siquiera se le ven casi efectos secundarios. Todo eso tiene que ver con factores genéticos. Pero claro, obviamente todos los esteroides tienen efectos secundarios dentro de una persona a la vista o no. Todos, absolutamente todos generan daños a nivel hormonal. ¿Qué opinas de la novela más larga de la historia del fitness? Tu marido Moisés versus Adrian Herrera Cole. Bueno, honestamente me parece muy chistoso, aunque profesionalmente la actitud que tuvo Adrián Herrera Cow me parece fuera de lugar. O sea, si tú vas a estar en el tope del fitness y pretendes ser alguien visto, te va a caer hate, donde veas. No sé si ustedes vieron el video que él subió en YouTube diciendo mi mayor hater, donde criticaba y decía que Moisés le escribí, o sea, que muchos seguidores de Moisés le escribían y vaina. Si estás arriba, tienes que soportar hate, obligatoriamente. Entonces, Nos pasa a nosotros. me pasa a mí, hay mucha gente que dice que soy chuzado, que uso esteroides y honestamente siento que tengo un físico normal. Este, pero si vas a estar en el tope, tienes que soportar el hate, donde te pares. Entonces, esta polémica hubiera sido una oportunidad muy grande de marketing para Adrián Herrera Cow, que lo fue, ojo, que lo fue, porque esa polémica causó que mucha gente más lo visualizara, pero no la supo aprovechar. O sea, yo lo veo desde este punto de vista. Si a mí me tiran hate y es alguien grande, que bueno que esa persona grande me mire, me tire hate, porque eso va a ser rating para mí también. Entonces, otra cosa que va a ser algo lanzando un poco ya más duro, hablando del físico de Adrián Herrera Cobo. Acabo de poner el ejemplo y tenemos que tener en cuenta que él tiene muchos factores en contra, como por ejemplo su altura. Él es una persona extremadamente alta y hace que sea más difícil llenar esas partes de masa muscular. Sí. Es fuerte, pero no es tan estético. No es tan Y estético. no tiene para nada una masa muscular correspondiente a lo que sería su cuerpo, básicamente. Y para la cantidad de años que tiene entrenando. No, exactamente. Ahora hay muchas cosas que yo podría añadirle buenas, como por lo menos sus programaciones de Power Building y que son el plan Fit Me, que es tan famoso. El plan Fit Me. Este, Gracias a Moisés, el plan Fit Me es un plan conocido por absolutamente toda la comunidad fitness. exactamente. Ahora, eso es algo que yo siento que debió aprovechar muchísimo más, ¿sí? Pero no le sacó provecho y se ofendió. Ahora, viéndolo de esta forma, siento que hay muchos errores que él comete como entrenador, como una de ellas vendría siendo su técnica en sentadilla, que es terrible, Epa, sí. fatal. Y en otros movimientos que justifica con sus palancas, cuando he visto personas con palancas iguales o peores que tienen mejores técnicas, ¿sí? A veces no se trata simplemente de desarrollar más fuerza en un eje de movimiento, sino de hacer el movimiento correctamente también, ¿sí? Porque voy a criticar por lo menos el peso muerto sumo, todos estamos claros que tiene menos rango de movimiento que el peso muerto convencional. Sí. Entonces, teniendo eso como base, me gustaría decir que es muy importante también las palancas de cada persona, pero que son muchos puntos que él podría mejorar dentro de su técnica y dentro de su físico, que siento que todavía le falta muchísimo. Bueno, dejando de, ya habiendo concluido el punto anterior, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus ambiciones?
proyectos a futuro, cómo te proyectas por lo menos un tiempo no muy grande, no vamos a decir los típicos 5 años, sino 1 año, 2 años o incluso 3. ¿Cómo te proyectas tú en los siguientes 3 años? Voy a ser el entrenador más grande de Venezuela. Y punto. ¿Sí? Así de claro. Así de claro. Y lo voy a decir así. Si tú no tienes la ambición, si tú no tienes la expectativa, si tú no tienes la disciplina La mentalidad. y la mentalidad para ser el número uno, nunca vas a pretender serlo. En los próximos 3 años, y espero que esto sirva como un ejemplo, voy a convertirme en uno de los entrenadores más conocidos de Venezuela. Y lo digo claramente y lo digo sin remordimiento porque sé que puede ser así o va a ser así, mejor dicho. Entonces, en los próximos 3 años, me calculo como un entrenador que tenga muchas personas, que pueda llevar el fitness a hacer algo diferente. Y esa es mi proyección a futuro. ¿Qué opinas tú de las máquinas versus pesos libres? O sea, las máquinas o los pesos libres directamente, ¿cuál es la mejor y cuál enfatiza directamente más un progreso físico en este caso, cliente tuyo, por ejemplo? Recomiendo los pesos libres sobre las máquinas siempre. Y eso vamos a decir que es porque un peso libre te hace fuerte de forma general. Una máquina es analítica, pero si yo soy fuerte en una sentadilla, en un press banca, eso va a ser transferido directamente a cualquier ejercicio de bisagra de cadera, a cualquier ejercicio que sea de empuje. Si soy fuerte en un remo con barra, va a ser transferido directamente a cualquier tracción, sea un remo en barrateo, un remo gironda, sea un jalón al dorso, un pull down. Entonces, siempre considero que los pesos libres es muy importante enfatizarlo. Pero obviamente las máquinas son muy importantes. ¿Cuál es el error de la mayoría de entrenadores averaje? Que enfatizan mucho las máquinas porque es más fácil decirle a alguien que se siente una extensión de cuádriceps que explicarle cómo hacer una buena sentadilla. Entonces es muy importante los pesos libres. De hecho, yo considero que los ejercicios compuestos son fundamentales dentro del entrenamiento. Esto más una indirecta más por parte de las mujeres, pero ¿tú consideras que, por ejemplo, las fajas que ellas utilizan a la hora de hacer ejercicio tienen algún tipo de sentido o son eficientes para el entrenamiento? Las fajas no sirven para nada. Así directamente. Directamente. Las fajas sirven para que te pongas un vestido y te quede ajustado, para que el día de tu boda el vestido te quede bien, pero de resto no reducen la cintura, no hace que se te ponga más estrecha. Los guantes tampoco te ayudan en el agarre, ojo con eso. Y los cinturones no son esenciales dentro del entrenamiento, que son estas tres cosas. Las fajas lo usan para reducir la cintura cuando eso no tiene ni base, ni sentido, ni cabeza. O sea, si tú quieres tener una cintura más estrecha, tienes que hacer un déficit calórico, tienes que irte más por la alimentación. Pero la faja solamente va a hacer que tengas una pésima compresión intraabdominal y solamente te va a hacer sudar estúpida y ridículamente. Ojo, el sudor no significa nada dentro del entrenamiento. La sudoración es simplemente tu cuerpo liberando líquidos para bajar la temperatura, pero de resto, o sea, no tiene nada que ver una faja, o sea, no te va a ayudar a reducir la cintura y el sudar no te hace que tu entrenamiento haya sido más efectivo, maravillosamente hablando. No. En cuanto, más que todo, en el área de los ejercicios de máquinas o directamente pesos libres, por ejemplo, ¿recomiendas las repeticiones bajas, quiere decir un rango entre 6 a 8 repeticiones, o las repeticiones altas, por ejemplo, un rango de 10 a 12 repeticiones? ¿Cuáles son más efectivas directamente y en qué ejercicios se pueden aplicar? Aquí podrías incluir, por lo menos en tu explicación, se podría incluir, o sea, se podrían incluir los conceptos, por lo menos la tensión mecánica, el estrés metabólico, etcétera, el desgaste de las unidades motoras, tanto de bajo, medio y alto umbral. ¿Cómo explicarías tú ese tema que se somete a una discusión y bastante amplia, por ejemplo? Sobre todo lo que es la hipertrofia, porque la fuerza es algo mucho más definido, obvio, y más reducido al mismo tiempo. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, depende del objetivo. Yo no recomiendo repeticiones exageradamente amplias, pero por ejemplo, en un ejercicio compuesto, lo más ideal sería tratar de traccionar o de empujar o de hacer tu movimiento con un peso indicado. Por lo menos en un press banca te lo recomiendo a 8 o 10 repeticiones, no repeticiones demasiado altas, ya que según algunos estudios se ha demostrado que realmente las repeticiones efectivas al final son las últimas 5, ¿ok?
Pero ahora por lo menos en ejercicios analíticos, como en una extensión de cuádriceps, o ejercicios que sean más concéntricos, más específicos, sí podrías trabajar en un rango un poco más alto, como de 15 repeticiones, para tratar de generar un poco más de estímulo. Ojo, que al final, para hipertrofia muscular, es algo un poco indiferente. Yo no recomendaría un rango más alto de 15, siento que es algo muy innecesario. Pero como dije, en ejercicios compuestos, bajas repeticiones, entre 8 a 10 si estás buscando una hipertrofia. Y en ejercicios analíticos, un rango un poco más alto. Aunque esto puede variar, porque puede ser al revés también y no pasa absolutamente nada. Según lo que me preguntaste sobre el estrés metabólico, tensión mecánica, para la hipertrofia, lo más importante y lo más esencial siempre va a ser el rey, la tensión mecánica. ¿Okay? El estrés metabólico, hablamos de ese proceso hormonal y bueno, valga la redundancia, metabólico que sucede al momento del entrenamiento, que tenemos cierta segregación de hormonas y todo eso, pero el estrés metabólico no solamente va en ejercicios de fuerza, sino en cualquier tipo de ejercicio que tú hagas fuera o dentro del gimnasio, ¿sí? Entonces, pero para crear hipertrofia muscular, lo más importante siempre va a ser la tensión mecánica. La forma en la que tú realizas los ejercicios, la forma en la que tú lo haces, el tiempo bajo tensión, que es sumamente importante para poder crear hipertrofia. Por eso es muy importante siempre tener a alguien que te guíe en esas fases. Yendo directamente, por ejemplo, todos saben quién es Arnold Schwarzenegger, ¿no? Físico-culturista de la época clásica, la época que todo el mundo admira, de hecho. Y bueno, por ejemplo, ¿qué opina de el Arnold Split? Una rutina que evidentemente fue sacada por él y que hoy en día la gente lo implementa. ¿Tú dirías que esta rutina es bastante efectiva o directamente se podría modificar para una mejor comodidad y un mejor estímulo en cada uno de los músculos en el que este está involucrado? Bueno, primero, para empezar, no te puedes comparar con un culturista. Eso ya de base. No puedes, no puedes lanzarte a compararte con Arnold, con Sebum, con Nick Walker, porque aparte de que no comen igual que tú, no tienen el mismo nivel hormonal que tú. No puedes compararte con alguien que está en otra categoría. Estamos hablando de personas naturales, ¿sí? Bueno, hablando dentro de ese céntrico. Sí. ¿Qué pasa con el Arnold Split? El Arnold Split, por lo menos cuando hablamos de pecho y espalda, son dos grupos musculares grandes que toleran gran trabajo y gran volumen de entrenamiento. Entonces, personalmente, yo no recomiendo tanto el Arnold Split, pero si eres algo fan, podrías utilizar Arnold Split y Push Pull Leg, que es la que llamamos Arnold XPPL, ¿sí? Es mucho más efectiva que simplemente hacer Arnold Split. Porque por lo menos a nivel de fatiga, el Arnold Split puede ser mucho más fatigante que hacer simplemente un push-pull leg, que vendría siendo pierna, tirón, empuje, o sea, literalmente. Bueno, yo, por lo menos en mi rutina personal es que yo preparo, claro, cuando estoy haciendo mesociclos de hipertrofia, yo normalmente sí me gusta el Arnold Split, sobre todo la rutina de pecho y espalda, pero yo la incluiría más que todo al final. Yo empecé ya primero con un lunes de pierna, después yo hago estos raros, esto sí, esto me gusta hacerlo yo, que es hacer espalda, tríceps o pecho y bíceps, ya que cuando yo hago por lo menos pecho y tríceps, el tríceps no lo siento nada bien, lo siento demasiado fatigado y siento que no le saco nada de partido. En cambio, cuando yo lo hago en días de espalda, siento que le saco absolutamente todo el partido del mundo a ese día en el tríceps. Y lo mismo y viceversa pasa igual con el bíceps. Después el jueves sería de nuevo pierna y el viernes me gusta rematar con un pecho y espalda que son dos grupos musculares grandes y para intentar darle más volumen, más tonelaje total a lo largo de la semana para poder enfatizar esos dos músculos que son los que más quiero hacer crecer. Bueno, por lo menos algo muy importante es que no todos somos iguales y no todas las metodologías funcionan igual. Sí. Por lo menos en mi caso, yo recomiendo trabajar, por ejemplo, las mecánicas de empuje, porque al trabajar pecho, hacemos series indirectas al hombro, sobre todo al deltoide anterior, y también al tríceps también. Entonces, ¿qué pasa? Ah, al tú hacer por lo menos un bench, una apertura, un press inclinado con mancuerna, obviamente hay mucha flexioextensión de codo, lo que involucra de forma indirecta o directa al tríceps. Entonces hace que tu entrenamiento sea más breve,
Obviamente que si yo hago, por ejemplo, 3 ejercicios de pecho, no puedo esperar a lanzarme 3 o 4 de tríceps porque tengo una alta fatiga también por esas series indirectas, ¿sí? Por eso es que a lo mejor dices que no te sientes tan efectivo en contorno de trabajarlo de esa forma, pero la cosa es que eso puede ayudarte a reducir tu tiempo de entrenamiento, porque quizás esas series indirectas contribuyen directamente al tríceps, ¿ok? Quizás con 2 ejercicios a una buena intensidad estaría suficiente, Sí, un reel 1, reel 0, porque ya son dependiendo. ejercicios muy aislados. Porque para el francés no me pueden decir que es un ejercicio básico. No, exactamente. Es un ejercicio analítico porque estamos enfatizando casi que un solo grupo muscular. Exactamente. Otra pregunta para aquí que me imagino que mucha gente está buscando en el mundo del fitness. Directamente para rebajar, ¿qué recomiendas tú? ¿El cardio, como mucha gente lo dice, o directamente ejercicio de fuerza? La alimentación, ninguna de las dos. Principalmente, yo puedo hacer un déficit calórico sin entrenar, Y ¿sí? bajas de Y peso. bajas de peso Si igual, es tu única meta, es así. claro. Obviamente, la mejor forma de bajar tu porcentaje de grasa es teniendo un alto índice de masa muscular. Entendemos que a mayor sea mi masa muscular, probablemente tengas un menor índice de grasa. Entonces puede ser mucho más beneficioso entrenar fuerza porque cuando bajes de peso te vas a ver como alguien estético. En cambio, si yo hago cardio y hago una dieta de déficit calórico, solamente vas a verte más flaco, ¿ok? Entonces, si tú quieres verte rayadita, marcadita, con cuerpo estético de playa, lo mejor es ir al gimnasio, hacer un déficit calórico, pero la rama principal va a ser la alimentación. Si yo no me alimento bien, puedo hacer cardio 1000 veces al día, pero si tengo un mayor consumo calórico del que gasto, estoy perdiendo el tiempo, ¿sí? ¿Cómo le explicarías a la audiencia cómo un tema tan fundamental que eso es algo que yo fue de las primeras cosas que yo investigué cuando empecé a entrenar? Por eso es que también, básicamente, desde el principio a fin de mi entrenamiento hasta el día de hoy, siempre he considerado que he entrenado de una forma muy efectiva y por eso he tenido esos resultados en tan poco tiempo. ¿Cómo explicarías tú a la audiencia cómo deben calcular sus calorías? Metabolismo basal, el superávit, déficit calórico, las calorías vacías, calorías llenas de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, etcétera. Básicamente, cómo preparar una dieta por uno mismo. Una persona que no es capaz de, por lo menos, yo no podía pagarle a un nutriólogo para que me recetara una dieta en específico, para que me preparara una dieta en específico. Pero yo en base a conocimiento e investigación de manera autodidacta, lo hice por mi cuenta y hasta ahora los resultados han sido bastante buenos. No sé qué podrías decir tú sobre eso. Bueno, tenemos que tener en cuenta el tipo de público al que te diriges. Hablando como entrenador, si alguien me dice que quiere hacer un déficit calórico, lo principalmente sería sacar toda la parte de los azúcares, toda la parte de las grasas saturadas, aceites, etcétera, y empezar a comer una dieta más enfocada en proteínas, ¿ok? Ojo, en un déficit calórico no significa que tienes que tener cero carbohidratos, ¿ok? Acuérdense que el carbohidrato es un hidrato que va directamente en el músculo y nos ayuda a la construcción de masa muscular, pero obviamente sí tienes que tener un bajo índice de calorías. ¿Qué pasa? Obviamente que si yo le explico a alguien, tienes que comer X cantidad de carbohidratos por X cantidad de proteínas, siendo una persona nueva, y le digo que se compre una báscula y todo eso, quizás no lo haga bien o no lo haga directamente. Tiene que ser alguien apasionado en lo que está haciendo. Entonces, principalmente si quieres tener un déficit calórico, para no enredar tanto, ¿sí? No decir tienes que contar tantas calorías y pesar tantas cosas, simplemente empieza por cambiar las bases. ¿Y cuáles son las bases? Cambiar tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, ¿sí? Dejar de comer tanta comida basura, empezar a bajar un poco los carbohidratos, tener un mayor índice de proteína en tus comidas y ya con eso probablemente pasas de 0 a 100 y vas a tener un cambio físico, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el objetivo de cada persona. Ahora, si yo busco tener un cuerpo estético en X cantidad de tiempo, sí obviamente necesito seguir una dieta rigurosa. Y para ese tipo de casos hay bastantes especialistas y recomiendo mucho más, por ejemplo, acercarte a un nutricionista. Yo lo siento como algo más conciso si tienes ese tipo de objetivos. Ahora, si eres una persona normal que solamente quiere verse mejor, puedes implementar ciertos hábitos que te ayuden a eso, ¿sí? Entiendo. Sin necesidad de enredarse tanto con una báscula, de pesar todas las comidas y todo eso. ¿Qué es más difícil? ¿Ganar peso siendo flaco o perder peso siendo gordo? Para ti, tu opinión, obviamente. Ganar masa muscular. Es más fácil destruir un edificio que construirlo. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que un déficit calórico es sencillamente bajar el índice de grasa de tu cuerpo.
Ahora, una etapa de ganancia de masa muscular significa que tienes que crear cierto estrés metabólico, significa que tienes que crear síntesis proteica y tu cuerpo tiene que generar esa síntesis para que tú puedas crecer. Obviamente ese proceso metabólico es mucho más forzado a simplemente eliminar la grasa de tu cuerpo. Aparte del tiempo que conlleva crear toda esa masa muscular para que pueda relucir en tu cuerpo, porque hay que admitirlo, construir masa muscular de manera natural, una persona con por lo menos niveles de testosterona de nanogramos por decilitro dentro de lo normal, que no sea un mutante genético, no es fácil, es difícil. Y tienes que entrenar realmente bien, porque la mayoría de las personas que van al gimnasio van 4 años y siguen viéndose exactamente igual, porque realmente no entran con la intensidad adecuada. Yo entiendo que no es solamente el tiempo, sino es cómo lo que hagas en ese tiempo, pero no es el proceso más fácil del mundo. Siempre me ha parecido que por lo menos perder grasa a una persona que sea obesa, siempre me ha parecido que es lo más fácil del mundo. Yo fui obeso en algún punto de mi vida, yo estaba en 92 kilos, yo comía mucha basura, por lo menos Oreo, helados, etcétera, muchos azúcares, también muchas grasas saturadas, cosas empanizadas, muchas frituras. Y bueno, yo lo que hice simplemente fue restringirme algunas cosas como fue el pan, empezar a priorizar alimentos más proteicos, practicar deportes como tenis, que básicamente era más que todo cardio, entonces no entrenaba pesas en ese momento, pero ya estaba empezando a iniciar un cambio físico de esa manera. Y bueno, bajé de 92 a 72 kilos, era cada vez más rápido, le llegaba a todas las pelotas y bueno, mi cara pasó de una papada a una cara mucho más normal. Yo pienso que perder grasa es muy simple en realidad. Lo que pasa es que la mayoría de las personas obesas es más por la falta de voluntad de dejar ese placer de De comer, de exacto. comer algo rico. Que ojo, comer es lo mejor del mundo. Si no pudiera, si el humano no necesitara alimentarse, yo me suicido. De verdad. Directamente. Y bueno, por último, para terminar esta entrevista con Alejandro, ¿qué es lo que te motiva a entrenar todos los días? Ser diferente. Porque en la población averaje, si tú entrenas y estudias, probablemente seas uno de los pocos que entrenan en tu salón, en tu sector. Ser funcionalmente fuerte. En esta sociedad considero que últimamente se promueve mucho el ser débil, se promueve mucho el ser una persona sedentaria, hay mucha gratificación instantánea en todos lados, me puedo distraer con cualquier cosa y ser fuerte en la sociedad es muy importante. ¿Sí? En un caso de emergencia que suceda, ser funcionalmente fuerte siempre te da la ventaja en todo. Y si me preguntan a mí qué me motiva todos los días a entrenar, qué me motiva a mí a darle durísimo al gimnasio, a vivir de eso y a trabajar como entrenador, es poder ser un agente de cambio en todo lo que me rodea, en todo lo que hago. Qué bonito es entrenar y que alguien te diga, oye, te ves diferente, qué bonito es entrenar y que alguien te diga, increíble cómo lo lograste, quiero estar como tú. Son cosas que son muy importantes, pero principalmente es porque nunca quiero llegar a ser lo que una vez fui, ¿sí? Me motiva a entrenar, ser mejor cada día. Me motiva a entrenar, sentirme más disciplinado. Me motiva a entrenar, a ser un agente de cambio en todo lo que me rodea. Es lo que realmente me motiva a entrenar. Y bueno, muchas gracias, la verdad. En este caso, muchachos, fue un video totalmente diferente al que estamos acostumbrados a decir, pero creo que era de meritorio. En este caso, entrevistar a uno de los pocos entrenadores que conocemos y de confianza, a darse a conocer. En este caso, él es entrenador fitness. Vamos a dejar sus redes sociales aquí abajo en la descripción. Y bueno, síganlo, créanme que es uno de los que son diferentes. En este caso, si son de aquí de portuguesa y del país de Venezuela y de obviamente la ciudad de Carigua. Y bueno, en este caso, muchas gracias también por parte de Emilio. Y sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video, muchachos. Hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego.